Medio fuertón. Hoy vamos a ver el juicio de Jesús. Prestemos atención, vamos a ir rapidito. El sábado pasado, ¿se acuerdan que estuvimos viendo? ¿Quién me dice algo? Que se acuerden. El juicio ya lo vieron hace 10 minutos. ¿De qué tema hablamos? No, crucifixión no. Eso el sábado que viene. La oración, parecido. ¿La oración en dónde? ¿En dónde? En Getsemaní, muy bien. Eran los momentos previos ¿a qué? A la crucifixión. Bien, hablen fuerte por los orijos, no entiendo. Eran los momentos previos a la crucifixión. Entonces, ahora lo que vamos a ver es el momento justo antes de la crucifixión. Es decir, ¿qué es la crucifixión? ¿Qué era? ¿Un qué? ¿Un qué? La muerte en la cruz, ¿qué era? Un castigo, perfecto, era un castigo destinado a los peores de los criminales. Hoy en día, ¿qué otro castigo de muerte se conocen? La silla eléctrica, otro. La inyección letal, otro. La horca, muy bien. La crucifixión era uno de la época. Entonces, era destinado a los criminales. Pero para llegar a ser crucificado, primero, ¿qué tenía que haber? ¿Un qué? Un juicio. Bueno. Muy bien, te viste rápido. Está bien. Vale. Perfecto. Hoy vamos a ver el juicio de Jesús. Pásame, Gabriela. Pero primero tenemos que ponernos en contexto. Yo lo voy a estar mirando porque no me acuerdo tal cual era el orden del PPT. Avanzamos una. Me hice 3 preguntas. La primera pregunta era ¿de qué? Se ve para ustedes no lo ven. ¿De qué se le acusaba a Jesús? Porque para que sea condenado a muerte, se le tiene que acusar de algo, ¿o no? Bueno, ¿de qué se le acusaba? Pasá, hay un versículo ahí. Fíjense lo que dice. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Están hablando acá los principales líderes religiosos de Israel, los fariseos. Y estaban diciendo de Jesús que éste pervertía a la nación y que además prohibía dar tributo, decía que estaba mal que se paguen impuestos al César, la autoridad romana. Recordemos que Israel estaba bajo control del Imperio Romano. Y el Imperio Romano permitía que Israel tenga ciertas reglas, se maneje solo. Algunas cosas no las podía hacer. Y el pueblo de Israel, al estar sometido al Imperio Romano, debían pagar impuestos al Imperio Romano, un tributo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿qué decían los principales líderes religiosos de Israel? Que pervertía la nación, que alteraba a la nación, que decía que no había que darle tributo, que no había que pagarle impuesto al César, y que además decía que era el Cristo, o sea, decía que era un rey. Atención hasta acá, avanzamos a la otra. ¿Por qué a Jesús lo llevan ante quién? Me olvidé de los cosas. Muy bien. ¿Por qué fue entregado a Pilato? Vamos a leer ahora quién era este Pilato, que es un gobernador romano. ¿Por qué fue entregado a Pilato? Veamos el versículo que dice ahí. Dice, llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato a los fariseos. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto está en Lucas, en Juan, perdón. Pilato, ¿qué le dice cuando le trajeron a Jesús? Dice, júzguenlo ustedes según su ley. Pero los fariseos, ¿qué decían? ¿Qué querían hacer con Jesús? Matarlo. Y una de las cosas que no podía hacer el pueblo de Israel era condenar de muerte a alguien. Eso estaba reservado para los romanos. Entonces el pueblo de Israel sabía esto. Por eso le dice, nosotros no podemos ejecutar a nadie. No tenemos autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos controlados por ustedes, por los romanos. Entonces el pueblo de Israel tenía que
inventar unos crímenes que Jesús cometió que encajen con el sistema legal romano. Es decir, que Jesús, ante los ojos de Roma, sea merecedor de muerte. Por eso dicen que Jesús pervertía a la nación, alborotaba a la nación, los incitaba a rebelarse. Jesús no hacía eso. Por eso decían que Jesús hablaba mal de pagar impuestos, decía que no había que pagar impuestos al César. Jesús no hizo eso. De hecho, ¿se acuerdan cuando Jesús dice, agarra una moneda romana y dice, denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Tampoco lo hacía. Segunda cosa que era falsa. Tercera, decía que era el Cristo, un rey. El único rey que podía haber en Roma y en los pueblos dominados por Roma era el César, el emperador romano. No había otro. Si había otro que se hacía rey, merecía ser ejecutado. Pero Jesús, ¿era un rey terrenal o era un rey espiritual? Era un rey espiritual. El reino de Jesús era espiritual. Los gobernantes de Israel, el pueblo de Israel, rechazó el reinado de Jesús. Lo rechazó de cuajo. Y por eso llegó a nosotros la oportunidad esa. Pero Jesús Jesús no vino como un líder político a liberar al pueblo de la esclavitud romana. Jesús vino a liberar al mundo de la esclavitud del pecado. La dominación del Imperio Romano era algo pasajero. El Imperio Romano después cayó, lo sabemos hoy. El Imperio Romano no existe más. Pero el pecado sí existe. Y Jesús vino para algo mucho más importante que liberar al pueblo de Israel de los romanos. Jesús vino a salvar al mundo del pecado. Entonces, cuando Jesús dice que era el Cristo, que era el rey, es verdad, es el rey, pero es el rey del mundo. No es el rey simplemente del pueblo de Israel. Entonces, por eso los judíos querían que Jesús quede como un culpable de muerte, porque ellos no podían ejecutarlo. Última pregunta. ¿Cuál era el objetivo de Pilato? Pilato era un gobernador romano que estaba puesto para controlar la zona esa de Israel. No todo Israel, una parte. Pilato estaba puesto ahí como gobernador. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Pilato? Vemos el versículo. Pero ellos insistían a gritos pidiendo que fuera crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes se impusieron. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Pilato? Evitar que haya una rebelión. Pilato les decía a ellos, no encuentro nada en este que sea digno de muerte. No hizo nada a este hombre que merezca la muerte. Pilato entendía las razones por las cuales los israelitas lo querían condenar a Jesús, por envidia, porque hablaba en contra de sus principios. Pero Pilato temía más que el pueblo de Israel, que era mucho, arme una rebelión y tenga que controlarlo por la fuerza. ¿Por qué? Porque eso lo podía afectar a él como gobernante. De hecho, la historia nos cuenta que Pilato fue sacado del puesto de gobernador romano porque sometió una rebelión con mucha fuerza. Aplastó el pueblo y hizo una masacre. Entonces Roma lo sacó de ahí. Imagínense que un gobernador en una provincia argentina es un desastre, entonces por algún instrumento se lo saca a ese gobernador por un mal desempeño. Pilato, bajo ningún punto de vista, quería quedar mal ante Roma. Y si había una rebelión en el lugar donde él estaba gobernando, iba a quedar muy mal. Por eso Pilato lo que no quería era que haya una rebelión. Por eso es que él termina cediendo ante lo que decía el pueblo de Israel. Entonces, hasta acá el contexto, nos metemos en el pasaje vamos a ir muy rápido. Mateo 27. 27:1 dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ya acá está clara la intención de los gobernantes. Querían matarlo. No les importaba que haya un juicio justo, lo querían matar. Y lo llevaron atado ante Pilato. Seguimos adelante. Versículo 11. Pilato lo interroga a Jesús.
Dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Presta atención, ¿qué le preguntó Pilato? ¿Vos sos el rey de los judíos? ¿Y ustedes qué piensan? ¿No? ¿Qué piensan? ¿Jesús era el rey de los judíos? ¿No? Y si yo te pregunto, parece que no, ¿no? Parecería que no, porque ¿a qué rey lo van a ejecutar? Pero Jesús verdaderamente, hoy de hecho dije algo, no solo era el rey de los judíos. Jesús es el rey de qué? Del mundo. ¿Cómo no va a ser el rey si fue el que es el creador? ¿Cómo no va a ser Jesús el dueño de todo si él creó todo? Si dice que la creación misma depende de él. Él no es el rey de los judíos, es el rey del mundo. Entonces, Pilato le pregunta, ¿sos vos el rey de los judíos? ¿O vos te hacés llamar el rey de los judíos? Y Jesús le dice, vos lo estás diciendo. ¿Por qué? Pilato se estaba refiriendo a un reinado terrenal, a un rey terrenal. Y Jesús le estaba respondiendo, yo no vine para ser un rey terrenal. Yo soy el rey del mundo. Pero él no se lo dijo. Y a todas las críticas que le hacían a Jesús, todo no me sale la palabra ahora, las cosas que se le cargaban a él, que se le decían que él había hecho, Jesús no respondía. Fíjense lo que dice más adelante. Pilato les dijo, y siendo acusado, versículo 12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Yo les hago una pregunta rápida. ¿Jesús era culpable de alguno de estos cargos que ellos le cargaban? No, de nada. Entonces, ¿por qué? ¿Qué haría una persona que imagínense ustedes, lo están acusando de falsos cargos? ¿Ustedes qué intentarían hacer? ¿Quién estuvo anoche en su casa? Anoche de 9 a 12. Levanta la mano. Fede, bueno, ponele que yo voy a la policía y digo que Fede se afanó un auto a las 11:30 de la noche acá enfrente de la iglesia. ¿Es verdad? Vos tenés una prueba para... ¿Dónde estabas vos? En tu casa. Entonces, si vos estabas en tu casa, que vivís en Villa Angus, a las 11:30, no podías estar a las 11:30 acá. No puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, ¿vos qué intentarías hacer frente a esta crítica? Defenderte, muy bien. ¿Por qué? Porque es inocente. Porque no lo hizo. ¿Cómo no se va a defender? Es hasta lógico pensarlo, ¿no? ¿Qué persona no se defendería si es inocente? Se defienden hasta los que son culpables. Y dice que Jesús no le respondió ni una palabra. Y Pilato se maravillaba de eso, se sorprendía. ¿Por qué se sorprendía? Porque Pilato sabía que era inocente, chicos. Era un gobernador, sabía lo que pasaba donde él reinaba, no era tonto. Sabía que era inocente. Y se sorprendía y dice, ¿cómo puede ser que no se defienda? ¿Por qué Jesús no se defendía? Y lo relacionamos con el sábado pasado. ¿Eh? Él tenía que ir a la cruz. ¿Qué oró Jesús la primera vez? Padre, si es posible, pase de mí lo vimos una pregunta. Esta copa amarga, dice Leo. Muy bien. ¿Cuál es la copa amarga? La muerte, el pecado. Anda por ahí, Leo. La carga del pecado. La copa amarga que Jesús tenía que tomar era el pecado tuyo y el mío. ¿Entendés esto? Jesús no respondía, no se defendía, porque él había orado al Padre y le había pedido que si era posible pase de esa copa, pero que se haga la voluntad del Padre. ¿Y el Padre qué respondió? Tenés que ir. Está bien lo que dice Maxi, tenés que ir vos. Y Jesús dijo, sea hecha tu voluntad. Voy a cargar con el pecado. Entonces, ¿qué pasó? Por eso no respondía, porque ya estaba tomada la decisión. Jesús se había decidido que tenía que salvarte a vos, que me tenía que salvar a mí en la cruz. Por eso no se defendía. Y Pilato se maravillaba de eso, se sorprendía, porque no entendía cómo un inocente estaba yendo a la muerte voluntariamente. No lo entendía. Y él estaba yendo por vos y por mí. Versículo 15. Ahora bien,
En el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso el que quisiesen. Prestemos atención acá. Estaba cerca de la Pascua esto, ¿no? Y dice que había una costumbre que, como para congraciarse con el pueblo, para quedar bien con el pueblo, soltaban a un preso, al que ellos elegían. Generalmente era el preso que estaba por algo que no era tan grave. ¿Se entiende, no? Un asesino no lo iban a soltar. Entonces, Pilato iba a soltar a uno. Ahora, yo les había dicho, Pilato sabía que Jesús era ¿qué? Era inocente. Y Pilato no quería tener nada que ver con la muerte de un inocente. ¿No? Entonces, Pilato, que de tonto no tenía un pelo, ¿qué hace? Prestemos atención a lo que hace. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Escuchen, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La esposa de Pilato le dijo, yo sufrí mucho en sueños por causa de este. Hasta la esposa de Pilato, que no tenía nada que ver con eso, sentía la carga de la muerte de un inocente. Y le dice a Pilato, no tengas nada que ver con esto, porque es inocente. Entonces Pilato, ¿qué busca hacer? Busca poner a Jesús, que era inocente, que dice el versículo 18, por envidia le habían entregado, un inocente con un preso, que no era un preso cualquiera, era un homicida y un sedicioso, una persona que incitaba a la revuelta. ¿Escucharon los cargos? No era ladrón, no era golpeador, no era adúltero, era homicida y sedicioso. Entonces, merecía claramente estar donde estaba. Entonces, ¿por qué piensa que lo elige justo a Barrabás para ponerlo al lado de Jesús? ¿Para qué? Para que elijan a Jesús, exactamente. Porque llega un punto que vos decís, bueno, vos le podés tener envidia a alguien, pero ¿a qué punto puede llegar tu envidia para preferir que muera esa persona antes que un homicida, que un asesino? Pilato la pensó bien y dijo, no le va a quedar otra que elegir a Barrabás. Sin embargo, ¿qué dice el pueblo? Respondiendo, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Se prestaron atención a lo que hicieron? Porque la multitud eran las personas comunes y corrientes. Pero dice acá que los principales sacerdotes y los ancianos, las personas de verdadero peso religioso, la verdadera casta religiosa de Israel, ¿qué hicieron? Persuadieron. ¿Qué es persuadir a alguien? Convencer. Le dijeron, muchachos, elijamos a este. Y las personas comunes, que se les acerca una persona importante, reconocida, tienen una opinión maleable, una opinión que puede cambiar de acuerdo a quien lo intente convencer. Y eran personas importantes. Entonces, ¿qué hicieron? Dice 21, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Estaban enceguecidos. Los fariseos estaban enceguecidos. El pueblo de Israel se había dejado convencer y estaban ciegos ante esto. ¿Qué habían pedido? Sea crucificado. No funcionó la estrategia de Pilato. Prefirieron que suelte a Barrabás, suelten al homicida. Ante la elección del Salvador del mundo y un homicida, eligieron al asesino. Versículo 24.
Viendo Pilato que nada adelantaba, ¿qué quiere decir esto? Viendo Pilato que no había forma de convencerlos, sino que se hacía más alboroto. ¿Qué se estaba haciendo? Problemas. Esos problemas. ¿Qué quería Pilato? ¿Evitar qué? ¿Eh? Una rebelión. Muy bien. Pilato quería evitar una rebelión. Y cuando Pilato intentaba convencerlo, el pueblo cada vez empezaba a calentar. Y vieron cuando hay mucha gente junta, que pasa algo que no le gusta, viene una cancha de fútbol, ¿qué pasa? Se empieza a armar tumulto, se empieza a armar problema. Imagínense unas personas sin un alambrado que los frene. Se iba a desbandar el asunto y Pilato empezó a preocuparse. Versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, que nada conseguía, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes. ¿Qué quiere decir Pilato con esto? Pilato, esto es algo que también se hacía antes en la antigüedad. Hay un pasaje de Deuteronomio, no lo vamos a leer por amor al tiempo. Pero la idea era la siguiente: se lavaba las manos, de hecho una frase que hasta el día de hoy usamos nosotros, en el sentido de que se desliga la responsabilidad de esto. ¿Se entiende? Muchas veces ¿vieron cuando hay un problema y vos no tenés nada que ver? Vos que decís, yo de esto me lavo las manos, arréglense. Exactamente eso hizo Pilato. Se lavó las manos en señal de que el castigo, el mal juicio, no era su responsabilidad, sino de quién era, del pueblo de Israel. Pero ¿saben qué, chicos? La responsabilidad también era suya. Porque él temía más su carrera política que por verdaderamente la muerte de un justo. ¿Y cómo terminó Pilato? Terminó siendo removido del cargo, y nos cuenta la historia que Pilato terminó suicidándose al tiempo. Y fíjense la respuesta del pueblo de Israel, versículo 26. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Se hizo lo que quiso el pueblo. Soltaron a Barrabás, y dice que, otro evangelio lo dice mejor. Dice: y habiendo azotado a Jesús. Parece que esto es algo al pasar. Los azotes, chicos, no era algo común. Los romanos tenían un castigo llamado los 39 azotes. Y no era un palo, no era simplemente un látigo. Era un látigo de 7 puntas. Y en la punta de cada látigo había una mezcla de plomo y huesos. Al preso se le sacaba la ropa, se lo ataba a un poste y se lo ponía de tal forma que tenía que estar encorvado. Y se le daban 39 azotes. Cada latigazo se clavaba en la carne de la persona y arrancaban el látigo, y cuando arrancaba salían pedazos de piel y de carne de que iba azotado. Y 39 azotes sufría la persona. Muchos morían ahí. Por eso solamente ese castigo se usaba en las personas que iban a ser ejecutadas, porque si se moría no había problema, porque total ya la sentencia estaba dictada. Iba a morir. Y Jesús experimentó estos azotes. 39 azotes entrando con 7 puntas y saliendo desgarrando la carne. Y dice que una vez que pasó esto, dice que lo entregó para ser crucificado. Versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Un manto de escarlata puede ser una especie de capa vieja de Pilato o de alguno de ellos, ya gastado, en señal de qué. ¿En señal de qué piensa que le van a poner a Jesús? El manto como de un rey, un manto gastado de un rey. ¿Eh? Va por ahí. ¿Eh? No te escucho. No, justamente lo contrario me parece. Humillación, claro. Imagínense, dice, a ver si lo dice adelante, fíjense el versículo 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla, o sea, arrodillándose frente a él, le escarnecían, se burlaban, lo humillaban, diciendo: salve, rey de los judíos. Se arrodillaban ante él, burlándose, le ponían un manto como de un rey, una corona de espinas, diciendo: salve, rey de los judíos, como en burla, como diciendo: acá está el gran rey, este es el gran rey, este es el que se llama a sí mismo un rey de los judíos. En señal de burla, en señal de humillación a Jesús, en señal de humillación al inocente. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza.
Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y llevaron para crucificarle. Hasta acá. Esta parte es la explicación de todo esto, ¿no? Ahora, a mí me pasaba mucho de chico esto. Yo quedaba sorprendido por la crueldad de tanto los romanos como de los judíos, ¿no? Y pensaba, ¿no? El castigo que debería caer sobre las cabezas de esas personas. Porque ellos fueron los que mandaron a Jesús a la muerte. Pero más de grande, empecé a entender de que eso que sufrió Jesús es mi responsabilidad. Es tu responsabilidad. Hay una canción, es de Jesús Adrián Romero, ¿no? Que dice, también yo estaba ahí. Sí, ¿no? No la tengo ahora, pero después si quieren escúchenla. La canción más o menos dice eso. También la canta Pepe, creo que también la canta Pepe. Dice, también yo estaba ahí, en más palabras menos. Dice, también yo le escupí, también yo le pegué. Cosas así, como diciendo, no porque nosotros hayamos nacido del 2000 para adelante, del 90 para adelante, somos exentos de eso. No, chicos. Vos sos tan culpable como las personas que le daban el latigazo. Yo soy tan culpable como el tipo que se arrodillaba y se burlaba de él. Yo soy tan culpable como el soldado que le clavó los clavos en las manos y los pies, como el que le metió la lanza, como el que le puso la corona de espinas. Yo soy tan culpable como el que decía que la sangre de Jesús se va contra mí. Yo elegí a Barrabás. Y a pesar de que vos digas, yo no hice nada de eso, tu pecado llevó a Jesús a eso. Entonces sos responsable. Sos culpable de eso. Entonces la pregunta que yo te hago ahora es, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta el costo del regalo que Jesús te ofrece a vos, digo, ¿vas a vivir tu vida de acuerdo al costo de ese rescate? ¿Al precio que tuvo ese rescate? Sabiendo que vos estabas ahí, estabas en ese lugar, escarneciendo y burlándote de Jesús. ¿Vamos a vivir nuestra vida como antes? ¿Vamos a vivir nuestra vida como antes de conocerle? ¿O vamos a vivir una vida tratando de estar a la altura de lo que implicó el precio que tuvo que pagar Jesús? Hoy no tengo mucho más que darles que esto. No tengo mucha otra enseñanza más que darles que esto. Hoy yo me limité a explicarles las razones por las cuales lo habían enjuiciado a Jesús, lo que le hicieron a Jesús. Y la verdadera copa amarga no fue todo esto que estuvimos viendo hoy. La verdadera copa amarga vino después. La verdadera copa amarga fue cargar el pecado, chicos. Entonces, lo que yo les quiero dejar para hoy simplemente es, por favor, vivamos nuestras vidas de acuerdo al costo que tuvo que pagar Cristo. Tratemos de ser dignos de ese rescate. Nunca lo vamos a hacer, pero pongamos nuestro esfuerzo y pongámonos de rodillas pidiéndole al Señor que nos ayude a ser dignos de ese rescate, a ser dignos de ese precio, a ser dignos de esa humillación, que por eso pudimos nosotros llegar a Él. Entonces, dejemos acá y llevémonos esto. Llevémonos una oración para hoy, para nuestra casa. Y hoy en el momento que quieras, pedile a Jesús, Señor, yo sé que estaba ahí. Yo sé que fui culpable de eso. Y yo sé que vos pagaste ese precio también. Porque somos salvos. No hay que pedirle perdón por los pecados, porque ya Jesús lo limpió, olvídate de eso. Olvídate de eso. Ya la deuda pasada ya está, ya te la sacó Jesús. Lo que importa ahora en adelante. Pedile de ahora en adelante, ayúdame a ser digno. Ayúdame a vivir una vida que te agrade. Ayúdame a vivir una vida que muestre lo que hiciste por mí. Ojalá sea esta tu oración. Ojalá esta sea nuestra oración para hoy. Nos quedamos con esto, cerramos acá.